Taubman, un pediatra estadounidense, demostró que unas sencillas instrucciones para la madre hacían desaparecer el cólico en menos de 2 semanas. Vemos una tabla, que os la pondré, y la leo. Tabla número 1. Instrucciones para tratar el cólico. Intente no dejar nunca llorar a su bebé. Punto número 2. Para descubrir por qué llora su hijo, tenga en cuenta las siguientes posibilidades. A. El bebé tiene hambre y quiere comer. B. El bebé quiere chupar aunque no tenga hambre. C. El bebé quiere que le tomen en brazos. D. El bebé estaba aburrido y quiere estimulación. E. El bebé está cansado y quiere dormir. 3. Si sigue llorando durante más de 5 minutos con una respuesta, pruebe con otra. 4. Decida usted misma en qué orden probar las anteriores opciones. 5. No tenga miedo de sobrealimentar a su hijo. Eso no va a ocurrir. 6. No tenga miedo de malcriar a su hijo. Eso tampoco va a ocurrir. En el grupo control, las instrucciones eran: cuando el niño llore y no sepa qué le pasa, déjenlo en la cuna y váyanse de la habitación. Si a los 20 minutos sigue llorando, vuelva a entrar, compruebe 1 minuto que no le pasa nada y vuelva a salir de la habitación. Si a los 20 minutos sigue llorando, etc. Si a las 3 horas sigue llorando, le vuelve a dar de comer y vuelta a empezar. Las 2 últimas instrucciones del Dr. Taubman me parecen especialmente importantes. Es imposible sobrealimentar a un niño por ofrecerle demasiada comida. Que se lo digan a todas las madres que intentan enchufarle la papilla a un niño que no quiere comer. Y es imposible malcriar a un niño por hacerle demasiado caso. Malcriar significa criar mal. No existe ninguna enfermedad mental causada por un exceso de brazos, de cariño, de caricias. No hay nadie en la cárcel o en el manicomio porque sus padres le cogieron demasiado en brazos, o le cantaron demasiadas canciones, o le dejaron dormir con ellos. En cambio, sí que hay gente en la cárcel o en el manicomio porque no tuvo padres, o porque sus padres le maltrataron, le abandonaron o le despreciaron. Y sin embargo, la prevención de esa supuesta enfermedad mental totalmente imaginaria, el malcriamiento infantil crónico, parece ser la mayor preocupación de nuestra sociedad. Y si no, amiga lectora, haga memoria y compare cuántas personas desde que se quedó embarazada le han advertido de la importancia de poner enchufes de seguridad, de guardar en lugar seguro los productos tóxicos, de usar una sillita de seguridad para el automóvil o de vacunar a su hijo contra el tétanos. ¿Cuántas personas, en cambio, le han advertido de que no coja al niño en brazos, que no se lo meta en la cama y que no lo malacostumbre? Aclaraciones. Seguro que ahora alguien dirá que por culpa del Dr. González y del Dr. Taubman, tal para cual, las pobres madres van a estar esclavizadas todo el día pendientes de sus hijos. Mentira. Yo no le digo al niño que llore, llora él solito. Si su hijo llora, habrá quien le diga que solo puede hacer una cosa, salir de la habitación y dejar que llore. Tiene que hacerlo tanto si le funciona como si no, una vez y otra, un día y otro, y durante ese tiempo, ¿qué hace la madre? ¿Cree que se pone a leer un libro o a dormir la siesta o a planchar? Todo el que ha oído llorar a un niño llora de verdad, y además su propio hijo sabe que esa madre no puede hacer nada. El llanto de un niño es uno de los sonidos más desagradables de la naturaleza. En eso consiste. El llanto de un niño está especialmente diseñado para provocar una reacción. En cambio, la madre a la que ha recomendado hacer caso a su hijo tiene 5 opciones para elegir. Y si se le ocurre la sexta, pues magnífico. Puede decidir por cuál de ellas comienza, y si un truco no funciona y el niño sigue llorando, puede probar con otra cosa. De hecho, una de las posibilidades: el niño tiene sueño y quiere dormir, podría interpretarse como dejarlo en la cama e irse. Solamente que, si no funciona, la madre no está obligada a esperar 20 minutos para sacarlo. La madre esclavizada es aquella a la que obligan a dejar llorar a su hijo, mientras que la madre liberada es aquella que tiene derecho a hacer lo que le parezca conveniente para calmarlo. Y además así conseguirá que su hijo llore cada vez menos. Entonces, si dejo llorar a mi hijo, ¿sufrirá un trauma para toda la vida? No, no he dicho eso. No estoy hablando de traumas para toda la vida, sino del cólico del lactante. Si deja llorar a su hijo, simplemente llorará más. Los niños lloran, es normal, es inevitable.
Los niños coreanos, los niños africanos, todos lloran. Aunque estén en brazos las 24 horas, lloran. Lo que pasa es que lloran menos. No estoy diciendo que en cuanto al niño llora, vaya siempre corriendo a calmarlo. Por supuesto que a veces estará usted en la ducha o en la cocina con el aceite a punto de quemarse o haciendo cualquier otra cosa. Intente al menos decirle algo, mirarle, sonreírle. Si un niño tiene que esperar de vez en cuando unos minutos para que alguien acuda a su llamada, no es el fin del mundo. El problema es hacerlo engañada, porque alguien que afirma saber mucho, un pariente, una vecina, el médico, el autor de un libro, le ha dicho que llorar es lo mejor para su hijo, que si lo toma en brazos o lo consuela, le va a malcriar. Los adultos también lloramos cuando tenemos motivo, como los niños. No lloran porque sí, simplemente sus motivos son distintos y muchas veces no los conocemos. Imagine que es usted la que llora. Una persona muy querida ha sufrido un grave accidente y está sola en casa llorando. ¿A qué es triste estar sufriendo y que no haya nadie para apoyarla y darle consuelo? Ahora imagine que usted no está sola en casa. Ahí está su marido leyendo. Usted está llorando y él ni siquiera levanta la vista del libro. O le grita: «Calla de una vez, estoy intentando leer». ¿A qué es aún peor que llorar sola? Además de la pena que ya sufría, ahora se siente despreciada y humillada. Siente que su marido ya no la quiere. Cuando una persona amada llora, le hacemos caso. No importa si es que se espere un rato, tiene que aprender que puede salirse con la suya. Eso no es real. Él no lo sabe, pero usted sí. Hacemos lo que creemos correcto, aunque nadie se entere. La dentición. Hace tiempo, una madre me dijo que a su hija de mes y medio le estaban saliendo un diente. Es raro, pero no imposible, que un diente salga tan pronto, así que le miré la boquita intrigado. Pues yo no le veo nada. No, si aún no se ve. ¿Y entonces cómo sabe que le está saliendo un diente? Pues porque está nerviosa, llora, se chupa los puñitos. Ah, bueno. Pero eso es normal, los niños lloran, se chupan los puñitos. Eso no quiere decir que le esté saliendo un diente. La escena se repitió mes tras mes. Siempre estaba saliendo el dichoso diente. Ya no me molestaba en desmentirlo. Por fin, a los 6 meses le salió un diente. Como a todo el mundo, ¿lo ve, doctor? Ya sabía yo que le estaba saliendo un diente. En un estudio detallado, la dentición solo se asociaba durante unos pocos días y en solo algunos niños con síntomas leves: babear, morder, granitos en la cara. Probablemente por la humedad de las babas, irritabilidad, un aumento de temperatura de unas décimas al día de la erupción, que se detectó solo porque en el estudio tomaban la temperatura 2 veces al día a todos los niños. La mayoría de los niños no mostraban ningún cambio, ninguno de los síntomas aumentaba más de un 20% durante la fase de dentición, y ningún síntoma ni combinación de síntomas permitía predecir la aparición inmediata de un diente. La dentición no producía fiebre, ni diarrea, ni mocos, ni vómitos, ni escoceduras en el culito, ni despertares nocturnos. Pero no hacía falta un estudio para comprender que la dentición no puede producir ningún problema serio. No solo a los bebés les salen dientes. A partir de los 6 años empiezan a salir los dientes definitivos. Y no todos sustituyen a un diente de leche. Se podría argumentar que el agujero ya estaba hecho, pero no, porque en la dentición de leche no hay molares. Nunca se ha visto a un niño de 8 o 10 años chupándose los puños, llorando o mordiendo aros de goma porque les salen los dientes. Nadie les pone crema en las encías. Haga memoria de su propia infancia. Recordamos el día en que se nos caía un diente gracias al ratoncito Pérez. Y sin embargo, mucha gente está convencida de que la dentición provoca serios problemas a los bebés. Tantos que necesitan tratamiento. Se usan medicamentos de la farmacia, venden cremas con anestesia local, medicamentos naturales y homeopáticos, hierbas y remedios de la abuela, mordedores de plástico, goma y otros materiales. Hace décadas se usaban los huesos de sepia. Últimamente parece que están de moda los collares de ámbar. Al parecer no son para morderlos, sino para ponérselos al cuello. Algunas madres se muestran entusiastas. Le puse tal para los dientes y le fue muy bien. Siempre me he preguntado cómo puede ir mal una dentición.
¿Querrán decir que si no fuera por el tal, su hijo no tendría dientes o que habría muerto en el proceso? Como a todos los niños les salen 20 dientes en unos pocos meses, siempre hay alguno a punto de salir o que acaba de salir para echarle la culpa de cualquier problema. En parte, creo que es otra manifestación de ese temor de nuestra sociedad a la relación madre-hijo. Lo mismo que con el cólico. Si el bebé llora, no puede ser porque necesita a su madre. Es mejor pensar que está enfermo, que tiene miedo, que tiene cólico, que le duelen los dientes. A propósito de supuestas causas de llanto, durante un tiempo estuve levemente preocupado porque mis hijos no lloraban cuando tenían el pañal sucio. Dice todo el mundo que tendrían que llorar. Incluso en las películas, cuando un niño llora, siempre le miran el pañal. Pero mis hijos podían estar hasta la bandera y no protestaban. Los descubría por el olor, no por el llanto. Me sentí reivindicado al leer, no recuerdo dónde, que hace décadas un investigador hizo un experimento al respecto. A la mitad de los niños les ponía un pañal limpio, a la otra mitad les volvía a poner el mismo pañal sucio que les acababa de quitar. Se calmaban igual. El bebé no lloraba por la caca, era pura coincidencia. Se calmaba porque en una época en que los bebés pasaban horas y horas solos en su cuna, su madre le cogía en brazos para llevarlo al cambiador, le tocaba, le acariciaba con la esponja, le miraba a los ojos, probablemente le decía palabras bonitas. Sospecho que el famoso efecto relajante del baño antes de ir a la cama pertenece a la misma categoría de mitos. Lo que su hijo necesita para relajarse y dormir es compañía, atención y brazos. En cuanto al baño, puede hacerlo a la hora que les sea más cómoda. El hambre. La gran preocupación. ¿Se está quedando con hambre? Pregunta que encierra otra no siempre pronunciada. ¿Es mala mi leche? ¿Le tendré que dar biberones? Si el niño tiene sueño, pues que duerma. Pero si tiene hambre, muchas madres palidecen como pilladas en falta. El problema es que usamos la palabra hambre para dos cosas muy distintas. Por una parte, hambre es la falta de alimento, la desnutrición. Hay hambre en el mundo, niños que mueren de hambre. Durante la guerra, nuestros padres o abuelos pasaron hambre. Suerte que nosotros no hemos conocido el hambre. Por otra parte, el hambre es una sensación desagradable que nos impulsa a comer. Yo sí que conozco el hambre. Tengo hambre varias veces al día, por eso como. Si no tuviese hambre, no comería nunca. ¡Qué gran paradoja! Un niño o adulto que no tuviera nunca hambre moriría de hambre. Mi hijo no aguanta a las 3 horas, a la hora y media ya pide el pecho. ¿Será que tiene hambre? ¿Se estará quedando con hambre? Claro que tiene hambre, por eso pido el pecho. Pero si usted le da el pecho cuando lo pide, dejará de tener hambre. Solo se quedará con hambre si usted no le da hasta las 3 horas. No haga pasar hambre a su hijo, dele de mamar cuando tenga hambre. Brotes de crecimiento. En muchos libros sobre lactancia se dice que los bebés pasan por periodos, brotes de crecimiento o días de frecuencia, en que necesitan mamar más. Típicamente, el niño que estaba más o menos contento con un patrón de lactancia estable, de pronto empieza a pedir el pecho a todas horas, mucho más que el día anterior. Si la madre se asusta, se me ha retirado la leche y le da biberones, el bebé cada vez toma más biberones y pronto deja el pecho. Si la madre no le da biberones, sino el pecho a demanda, la producción de leche aumenta y en 2 o 3 días la frecuencia de las tomas vuelve a disminuir. Se supone que se trata de periodos en que el bebé crece más rápidamente y por tanto necesita más leche. Y a veces se dice que estos periodos se producen en fechas típicas, a las 2 semanas, al mes y medio y a los 3 meses. La hipótesis es verosímil, pues algunos autores han encontrado que esos días de frecuencia coinciden efectivamente con periodos de crecimiento rápido. Y tampoco nadie ha comprobado que sucedan a las 2 y 6 semanas ni a las 3 o 5 semanas. Dejémoslo en que puede ocurrir en cualquier momento y que no conocemos la causa. Pero conocemos la solución: lactancia a demanda y nada de biberones. La crisis de los 3 meses. La crisis de los 3 meses, el nombre me lo he inventado yo. No lo he encontrado en otros libros. No es una crisis del niño, sino de la madre. El niño está perfectamente y no le pasa nada, pero la madre se asusta y cree que no tiene leche. Suele ocurrir entre los 2 y los 4 meses, pero no tiene fecha fija. Varios factores se suman para producir la crisis.
Los pechos que al principio de la lactancia se hinchaban y deshinchaban, ostensiblemente con cada toma, ahora parece que siempre estén igual y siempre deshinchados. La leche que goteaba del otro pecho, que incluso iba goteando todo el día, ya no gotea. El bebé, que antes necesitaba 15 o 20 minutos o más en cada pecho, ahora mama en 5 minutos, a veces en 2 o menos. Y para colmo, no hace caca. Todos estos cambios son normales. La hinchazón y el goteo de los pechos no indican que haya mucha leche. Son más bien pequeños problemas del inicio de la lactancia, que desaparecen cuando el pecho funciona a pleno rendimiento. Solo faltaría tener que usar empapadores en el sujetador durante 2 años. El bebé tiene cada vez más fuerza y más experiencia y mama cada vez más rápido. El peso nos demuestra que no hay ningún problema. Bueno, nos lo demuestra si sabemos que los bebés engordan cada mes menos que el anterior. Algunos parece que no lo saben y se asustan y asustan a la madre con el dichoso peso. Si una madre espera que engorde siempre lo mismo, ya tiene otro motivo de preocupación. Este mes ha engordado menos. Como es la madre la que está en crisis, en sus manos está la solución. Deje de preocuparse y ya no hay crisis. Pecho a demanda, y eso incluye dejar que suelte el pecho cuando lo quiera soltar. Y nada de biberones. Rechazo del pecho. Falso rechazo. Después del parto, los recién nacidos suelen mamar bien en el curso de las primeras 2 horas. Pero en las siguientes 8 o 10 horas muchas veces están como adormilados y casi no maman. Hay que darles todo tipo de oportunidades, tenerlos en contacto piel con piel, acercarlos al pecho al menor pretexto, pero tampoco hay que preocuparse mucho. Si pasan más horas y siguen sin mamar, habrá que hacer más esfuerzos para despertarlos. Y si no es posible, habrá que sacarse leche y dársela con un cuentagotas o un vasito. Al acercarse al pecho, los bebés hacen movimientos de búsqueda moviendo la cabeza de un lado a otro. Algunas madres dicen está diciendo que no quiere, pero un recién nacido no sabe decir que no con la cabeza, solo está buscando el pecho. Cuando se les empuja por la coronilla, los recién nacidos mueven la cabeza hacia atrás. Es un reflejo automático. Para acercarlo al pecho, empújelo por la espalda, no por la cabeza. Cuando algo les roza alrededor de la boca, en la mejilla, en el bigote o en el mentón, se dirigen de forma refleja hacia lo que les ha tocado. En circunstancias normales, este reflejo les sirve para encontrar el pezón, pero si lo que les toca en la mejilla es un dedo de la madre o de otra persona o un pliegue de la ropa, se apartarán del pezón. A medida que crecen, como hemos dicho antes, maman cada vez más rápido, sueltan el pecho y se niegan a seguir mamando. No insista. En realidad, la causa más frecuente de rechazo del pecho es que el niño no tiene hambre. Dolor o enfermedad del niño. Muchos bebés sufren al nacer un hematoma en la cabeza o una fractura de clavícula que pueden ser dolorosa. Hay que buscar la posición en que mama sin molestias. Lo mismo puede ocurrir más adelante con las vacunas. Procure no presionar la zona dolorida. Cuando tienen moquitos no pueden respirar y mamar al mismo tiempo. Y claro, prefieren respirar. Puedes tirarlo boca arriba y dejar caer gota a gota, no a chorro, suero fisiológico. Venden unos frasquitos en la farmacia, en sus fosas nasales. La mucosidad seca se ablanda y en pocos minutos ya pueden mamar tranquilamente. No apriete la nariz porque le metería los mocos aún más adentro. Los bebés con una cardiopatía congénita a veces no quieren mamar porque el esfuerzo les resulta fatigoso. Si le duele al tragar, otitis, faringitis, no tendrá muchas ganas de mamar. Si está nervioso y lleva un rato llorando, no habrá manera de que se agarre. Hay que tranquilizarlo en brazos y volverle a ofrecer el pecho al cabo de un rato. Puede que haya tenido una experiencia desagradable en otra toma anterior. Por ejemplo, si le pusieron una inyección mientras mamaba o si le mordió y usted gritó muy fuerte. Alergia a algo que ha comido la madre. Le cae la leche en el estómago y se pone a llorar. Es importante distinguirlo de la crisis de los 3 meses. En un caso, el bebé mama contento y suelta el pecho contento. Solo se enfada cuando le intentan volver a dar. En el otro caso, el bebé se pone a llorar mientras mama, sin que nadie le obligue. Suelta el pecho llorando porque la alergia le produce picor y dolor desde la boca al estómago. Pero como no ha acabado, al cabo de un poco tiempo vuelve a pedir y otra vez vuelve a llorar. No sabe lo que quiere, se pelea con el pecho. Problemas de técnica.
Si se ha acostumbrado a biberones y tetinas, intentará tomar el pecho como si fuera un biberón, empujando con la lengua, y claro, el pecho se le sale de la boca. Cuando el bebé está mal colocado al pecho, puede producirse un exceso de oxitocina. La leche sale a chorro y el niño se atraganta. Las cremas en el pezón pueden hacer que el niño resbale. A veces hay que aplicar alguna crema por algún problema específico, grietas, hongos, infección del pezón, pero si no tiene nada, no se ponga ninguna crema preventiva. Si el pecho está demasiado lleno, no hay por dónde agarrarlo. Intente vaciar un poco antes de darle. Cambios que molestan al niño. El bebé no quiere que le metan nada más. Hay que armarse de paciencia y darle muchos brazos. Cuando la madre ha estado ausente, por ejemplo, si empezó a trabajar y regresa, el niño puede reaccionar pegándose a ella o rechazándola, o alternando ambas conductas. Es normal. Su hijo necesita muchos mimos y mucha atención para superarlo. A veces los niños rechazan el pecho cuando notan que su madre no les hace caso porque está ocupada con otras cosas. Discusiones familiares, problemas en el trabajo, preparativos para fiestas, obras en casa, visitas inesperadas. Algunos niños rechazan el pecho cuando la madre está embarazada o tiene la regla. Se dice que el sabor de la leche cambia. A alguno le puede molestar el sabor de algo que comió la madre, o el sabor salado de la piel si la madre está sudada, o el sabor o el olor del jabón, colonia, crema o desodorante que usa la madre. Muchos niños un poco mayores se distraen mirando el paisaje. A veces durante una temporada hay que buscar un lugar tranquilo para dar el pecho. Si se asusta con un ruido fuerte o un movimiento brusco mientras está mamando, puede ser que en la siguiente toma se acuerde y no quiera mamar. Rechazo unilateral. Es totalmente normal que un niño solo tome un pecho cada vez. A veces quieren el segundo pecho y a veces no. Otra cosa es que siempre quieran el mismo pecho y el otro no lo quieran ni en pintura. Tal vez un pecho es más difícil de agarrar porque el pezón es plano o porque es demasiado grande y no le cabe en la boca. A lo mejor está incómodo en uno de los dos pechos, bien porque le duele un oído o la clavícula o la nalga donde le pusieron la vacuna, bien porque la madre se da más traza para cogerlo con un brazo que con el otro. En estos casos es útil darle el pecho en otra postura, con los pies para el otro lado o sujetándolo con el otro brazo. En caso de mastitis, la concentración de sodio en el pecho infectado aumenta. La leche sabe salada y algunos niños la rechazan. El sodio aumenta siempre que la producción de leche disminuye y la producción disminuye cuando el niño no mama, así que se crea un círculo vicioso. Si su hijo engorda normalmente, no le dé la leche que se ha sacado. Puede congelarla para cuando vuelva a trabajar, porque si ya está lleno y encima le ofrece más leche, tendría aún menos interés en mamar. Si el niño no acepta el pecho en unos días, tal vez es mejor abandonar los intentos, dejar de sacar leche poco a poco y continuar la lactancia con un solo pecho, lo que es perfectamente posible. Un pecho puede producir leche suficiente para el niño y en el otro pecho la secreción de leche se inhibirá completamente. El único problema es estético. Si la diferencia de tamaño es apreciable, puede ponerse un relleno en el sujetador. Aunque es muy raro, en algunos casos, meses después de que el niño rechace uno de los pechos, se descubre en ese pecho un tumor. Tal vez eso afecta al sabor de la leche. Insisto, en algo muy raro y el rechazo casi siempre se debe a otro motivo o no se descubre ningún motivo. Si un niño que mamaba normalmente de los dos pechos de pronto rechaza uno de ellos y todos los intentos por dárselo fracasan, compruebe al cabo de unos días que no hay ningún bulto. Digo al cabo de unos días porque en ese momento, cuando el pecho aún produce leche y el niño no mama, evidentemente habrá varios bultos. Y vuélvalo a comprobar al cabo de unos meses. ¿Cómo superar el rechazo? Hay que armarse de paciencia, ofrecer el pecho pero sin intentar enchufarlo a la fuerza. Darle muchos brazos y muchos mimos. Pruebe distintas posiciones. Si el rechazo persiste, tendrá que sacarle leche y dársela con un vasito. Algunos niños rechazan la leche si se la da a su madre. Se la tiene que dar otra persona. No se la tome a mal. Piense lo mal que se debe de sentir su hijo para comportarse así. No intentar rendirlo por hambre. Cuando esté muy hambriento, probablemente se dormirá.
No intentar ponerlo al pecho a la fuerza, abrirle la boca o empujarlo. Normalmente es contraproducente. Acaban llorando la madre y el niño y la desagradable experiencia contribuye a perpetuar el rechazo. El peso. El peso de los niños es causa de muchas ansiedades innecesarias. Muchas veces los médicos exigen un determinado peso y asustan a los padres cuando en realidad no hay ningún problema. Tal vez como reacción algunos se van al otro extremo. Si toma el pecho ya está bien, el peso no importa. Claro que importa. Un niño que solo engorda 200 gramos entre el mes y los 2 meses tiene un serio problema. En muchos casos, una persona con experiencia no necesita pesar al niño para ver o bien que está perfectamente o bien que está muy desnutrido. Pero en los casos dudosos es necesario comparar el peso cuidadosamente con las gráficas y en esta comparación se suele cometer varios errores. Las curvas de peso no son rectas. Si lo fueran, los lactantes engordarán lo mismo todos los meses, precisamente porque no es así, porque suelen engordar cada mes menos que el anterior, son curvas. El mismo niño que durante los 2 o 3 primeros meses engordó 500, 1000 o incluso 1500 gramos al mes, puede que solo engorde 200 gramos del cuarto, o que no engorde nada entre los 9 y los 12. A veces parece que los niños que más han engordado al principio son los que menos engordan en los meses sucesivos, como si hubieran engordado al contado en vez de engordar a plazos. La mitad de los niños están por debajo de la media. Por eso se llama media. Los niños que están por debajo de la media son tan normales como los que están por encima. Un niño que está por debajo de la media no está justo de peso. Bienaventurados los justos, sino completamente normal. Y el 3% de los niños están por debajo del percentil 3, la rayita de abajo de la gráfica. No el 3% de todos los niños, sino el 3% de aquellos niños a los que pesaron para hacer las gráficas, que por definición eran niños sanos y normales. No eran prematuros, no estaban ingresados en el hospital, no tenían una cardiopatía congénita. Así que en la vida real hay más de un 3% de los niños por debajo del percentil 3, tal vez un 4 o un 5. El pediatra debe distinguir a los 3 que están sanos del 4, que puede estar enfermo. Como en España hay unos 400.000 nacimientos al año, hay 12.000 bebés sanos por debajo del percentil 3, más otros 12.000 niños y niñas de 1 año y 12.000 de 2 años y 12.000 de 3 años. Las gráficas de peso no son caminitos. Las rayitas de la gráfica son representaciones artísticas, es decir, las hacen bonitas, de funciones matemáticas. No tiene nada que ver con el crecimiento de los niños reales. Es totalmente normal que los niños corten 1 o 2 rayas hacia arriba o hacia abajo, tanto de peso como de talla. Es normal que suban de percentil en el peso y bajen en la talla o al revés. Si de verdad no engorda. Cuando de verdad un niño pesa muy poco o aumenta muy lentamente de peso y se sale de lo normal, puede ser debido a muchos motivos. 1. El niño es muy bajo o muy delgado, pero está sano. Un caso particular es el retraso constitucional del crecimiento. 2. Enfermedad que afecta primariamente al crecimiento. Un déficit de hormona del crecimiento, un síndrome de Down, etc. Aporte insuficiente de alimentos. En este último caso, y si es que el niño está tomando lactancia materna exclusiva, podemos a su vez distinguir técnica inadecuada de la lactancia, duración o frecuencia insuficiente de las tomas, interferencia de chupetes, agua o infusiones, posición inadecuada, supresión de tomas nocturnas. La mayor parte de los niños que engordan poco con el pecho no necesitan un biberón, sino más pecho. Hipogalactia primaria, es decir, escasez de leche debido a causas maternas que no responde a las medidas habituales. Aumentar la frecuencia de las tomas, corregir la posición. La hipogalactia puede ser tratable como la del hipotiroidismo o intratable, de momento, como la agenesia de tejido mamario. Solo en este último y altamente improbable caso de hipogalactia primaria no tratable, la solución consistiría en iniciar una lactancia mixta. No disponemos de datos sobre la frecuencia relativa de las distintas causas de bajo peso. La experiencia indica que en nuestro país lo más frecuentes son: el niño es pequeñito pero está sano, b. la enfermedad intercurrente del lactante, habitualmente leve, y c. la técnica inadecuada de la lactancia, horario restrictivo, biberones de agua, por suerte cada vez menos frecuente.
Sin embargo, muchos médicos reaccionan automáticamente. Engorda poco, dele un biberón, sin mirar nada más, sin pensar en nada más. Primero se desteta al niño y solo después de destetado, si sigue sin engordar, se toma el problema en serio y se hacen las pruebas necesarias para acabar encontrando una infección de orina, una celiaquia, una fibrosis quística. Es muy triste, pero algunas madres se ven obligadas a mentir y decir que no dan el pecho, para que el médico mire de verdad a su hijo. Las nuevas gráficas con niños de pecho. No se trata de hacer dos gráficas distintas, una para niños de pecho y otras para niños de biberón. Solo habrá una gráfica para todos los niños. El objetivo de la lactancia artificial es conseguir que los niños crezcan igual que si hubieran tomado el pecho. Hace 70 años, los niños que tomaban el biberón engordaban menos. Ahora parece que a partir de los 3 meses y sobre todo a los 6 engordan más. Pues tendrá que seguirse investigando hasta conseguir una leche artificial que no produzca obesidad. Algunos padres, acosados por el peso de sus hijos, tienen su esperanza puesta en esas nuevas gráficas. Me temo que se van a llevar una decepción. Las nuevas gráficas serán distintas, pero la diferencia no será muy grande. El problema no es la gráfica, sino su interpretación. El que dice que los niños están justos de peso si están por debajo de la media o que pierden peso cuando bajan de percentil, seguirá diciendo lo mismo y asustando sin motivo a los padres con las nuevas gráficas. En el momento de llevar este libro a la imprenta, la OMS ha anunciado que las nuevas gráficas saldrán en abril de 2006. No tiene sentido pesar a los niños cada semana. El peso aumenta después de mamar y disminuye al hacer pis o caca. En un periodo corto, las variaciones accidentales del peso y los errores de medida son tan grandes en relación con el aumento esperado que es imposible valorar el resultado, salvo en casos concretos que requieran un control exhaustivo. Como los primeros días hasta que recupera el peso del nacimiento o en caso de enfermedad es inútil y se presta a graves errores, pesar al bebé más de una vez al mes o de una vez cada 2 meses entre los 6 y los 12. Su hijo no engorda más porque lo pesan mucho, engorda porque usted le da el pecho. Retraso constitucional del crecimiento. Si su hijo engorda poco y crece poco, y la relación peso-talla es normal, el problema es muy distinto. Tal vez le tengan que hacer pruebas para descartar alguna enfermedad, como el déficit de hormona de crecimiento, pero hay que tener en cuenta 2 variaciones normales, que no son enfermedades, cuyo desconocimiento produce muchas preocupaciones innecesarias. Una es muy evidente, la talla baja familiar. El padre es bajito, la madre es bajita y el niño será bajito cuando sea mayor. El retraso constitucional del crecimiento es menos conocido y produce más quebraderos de cabeza. Es la causa más frecuente de baja estatura y retraso de la pubertad. Hacia los 3 o 6 meses de edad, la velocidad del crecimiento en peso y talla disminuye. El niño se sitúa en el percentil 3 o más bajo de peso y talla, pero el peso es adecuado para la talla. La edad ósea está retrasada, pero concuerda con la talla. Después de los 2 o 3 años, la velocidad de crecimiento vuelve a acelerarse y los niños crecen en la parte baja de la curva o por debajo del percentil 3, pero de forma paralela. El estirón puberal es tardío, por lo que durante unos años se salen aún más de la gráfica, pero también tienen más tiempo para crecer. Finalmente llega la pubertad y la talla adulta es normal. Normalmente existen antecedentes familiares. Es muy tranquilizador preguntar a las abuelas, normalmente una o ambos padres u otros miembros de la familia siempre fueron muy bajitos o eran niños canijos, o el médico del pueblo siempre les daba vitaminas y al final crecieron normalmente. Es una situación absolutamente normal y que no requiere tratamiento. Por desgracia, muchos de estos niños, cuando empiezan a crecer más lentamente en el segundo trimestre, son tratados, por supuesto sin ningún efecto, con biberones suplementarios, introducción precoz de otros alimentos o destete forzoso. Por cierto, puesto que hemos mencionado la edad ósea, he visto a muchos padres angustiados porque les han dicho que sus hijos tienen la edad ósea retrasada. Primero, la edad ósea no coincide exactamente con la edad cronológica. 1 año más o menos es sencillamente normal y los retrasos con importancia clínica son de 2 a 3 años.